Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo. Estamos nuevamente aquí con ustedes para continuar con el siguiente tema de esta serie de estudios, hablando acerca de las grandes doctrinas de la Biblia, del pastor R.C. Sproul. Y el día de hoy nos toca un tema muy hermoso, en realidad es hermoso. No es complicado, pero es sumamente hermoso e importante para la vida de nosotros como creyentes, como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús. El tema de hoy es la bondad de Dios. En el capítulo pasado, o en el estudio pasado, al final de este estudio, hablaba de algo que tendríamos que imitar como hijos de Dios. Si alguien me dice qué es, puede ponerlo ahí en los comentarios. Les agradezco, les agradeceré mucho, hermanos. La bondad de Dios. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para pedir que Él nos dé entendimiento y que su palabra sea la que en estos momentos sea la que nos dirija totalmente. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque eres un Dios bondadoso, fiel, verdadero. Y Señor, pedimos que esa verdad, esa luz que es tu palabra, Señor, nos ilumine en este momento, Señor, y podamos hablar solamente palabra tuya, Señor, y que, mi Dios, tú guíes nuestros labios, que, Padre, lo que digamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendice este estudio, bendice la palabra, bendice a mis hermanos que están ahí en sus hogares. Y Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de escudriñar tu palabra. Te lo agradezco y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la bondad de Dios es algo sumamente hermoso. La verdad me gustó mucho este tema. Ya he hablado en otras ocasiones de este tema, de Dios que es bondadoso, que es bueno. Y bueno, me toca nuevamente hablar de ello, que me da gusto hablar de ello. Nuestro Dios es un Dios de luz, de luces, ¿verdad? Quise poner aquí a mis espaldas una luz que se ve, y se ve un objeto, y de ese objeto se ve una sombra en la parte de atrás. La sombra que se refleja no es igual al objeto. En este caso es mayor, más ancha, quizás más, vamos a llamarla así, más tosca. No es exactamente como el objeto, pero trata de ser como el objeto. Hay una variación contra el objeto. Hay una oscuridad ahí, en esta parte de la sombra, está oscuro, pero de este lado, del otro lado, hay luz, ¿sí? Hay luz. Entonces, por aquí el autor comenta que a veces hasta los animales juegan con su sombra, porque ya ven su sombra y tratan de alcanzarla, ¿no? Quiere decir que a veces las sombras tratan de ocupar el lugar de algo, pero no pueden ser reales, no pueden ser verdaderos. Entonces, lo que sí es cierto, hermanos, y es algo de lo que vamos a estudiar el día de hoy, es que nuestro Dios es un Dios de luces. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Dios nunca cambia. Dios es un Dios que no hay ni la menor sombra de variación, es decir, no hay la menor oscuridad, no se produce la menor sombra. Esto es que Dios, además de que nos sugiere que es inmaterial, que por tanto es incapaz de tener sombra, sino que también nos dice que Dios no tiene un lado sombrío, es decir, Dios no tiene ni el menor grado de un lado sombrío. Dios es luz,
Dios es luz y esa luz es su naturaleza, su esencia. Las sombras sugieren maldad. Muchos de los atracos, asesinatos, suceden en momentos de oscuridad, cuando las cosas se ocultan a la vista, cuando se pueden hacer tantas atrocidades, maldades, normalmente en la oscuridad, donde no se ve, donde nadie puede darse cuenta, ¿sí? No hay maldad en Dios. Esto quiere decir también que en Dios no hay maldad, tampoco ningún indicio de oscuridad. Él es el Padre de las luces. Dios es luz. Qué hermoso versículo, ¿eh? Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Dios que es luz, el Dios que nos guía. Una luz nos puede guiar en la oscuridad. Una luz nos puede dar una señal de un lugar. La luz es Dios, es el Padre de las luces y en Él no hay oscuridad. Cuando Santiago agrega que no hay sombra de variación en Dios, quiere decir que en términos Dios es incambiable, inmutable, ¿sí? Es decir, no varía, no cambia. También hace referencia al carácter de Dios, es decir, Dios no es solo enteramente bueno, sino que siempre es bueno. Es decir, la bondad de Dios. Hay palabras afines: bondad, bien, bueno. Dios es enteramente bueno. Acuérdense, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando creó al hombre, cuando creó los animales, ¿qué dice la palabra de Dios en Génesis? Dios creó y vio que todo era bueno. Dios no puede haber creado algo malo o con maldad. Dios lo creó todo bueno desde el principio. Desde el principio todo era bueno. Solamente que el hombre empezó a corromper las cosas. Pero Dios es bueno y desde el principio Dios es y ha sido bueno y será bueno por la eternidad. La relación entre la bondad y Dios es tan estrecha, es así, totalmente es parte de tal forma que algunos filósofos paganos la equiparan con la máxima bondad o como la parte máxima, el supremo, al supremo Dios. Los paganos dicen, la bondad corresponde al Dios supremo, ¿sí? Y aún así esos filósofos paganos lo reconocen. La bondad se refiere tanto a su carácter como a su conducta. Sus actos proceden de su propio ser, es decir, de Dios mismo emana ese bien, esa bondad del Dios mismo, es parte de su carácter. De la misma manera que un árbol corrupto no puede producir fruta, producir fruta incorrupta, tampoco un Dios incorrupto puede producir fruta corrupta, ¿sí? La ley de Dios refleja su bondad. Dios no depende de una ley. Dios es esa misma ley. El que Dios sea bueno no es consecuencia de que Dios obedezca a una ley y pueda ser juzgado por ella. O debido a que Dios define la bondad de manera tal que pueda actuar sin estar sujeto a ninguna ley por el solo poder de su autoridad. Y esto es importante, por el solo poder de su autoridad. La bondad de Dios no es ni arbitraria ni caprichosa, es decir, Él no hace las cosas por capricho como nosotros, ¿no? Yo lo hago porque así quiero que se hagan, sino que es naturaleza de Dios. Dios no obedece una ley, sino que la ley que obedece es la ley
de su propio carácter, de su propia bondad, de su ser. ¿Sí? Eso sí tenemos que entenderlo y tenemos que subrayarlo. Dios no obedece una ley, sino que la ley que obedece es la ley de su propio carácter. Dios siempre actúa de acuerdo con su propio carácter. Es eterno, inmutable e intrínsecamente bueno. ¿Qué quiere decir que intrínsecamente bueno? Que por naturaleza Dios es bueno. Y el que sea bueno no depende de alguna relación con alguien. Es decir, nosotros, a diferencia de Él, tratamos de ser buenos por quedar bien con alguien, por estar bien con alguien, porque queremos, en esa relacionalidad que tenemos con los demás, queremos ser buenos, queremos llevar esa bondad. Pero Dios es su naturaleza, es su carácter, es intrínsecamente bueno. Santiago nos enseña que todo lo bueno y lo perfecto viene de Dios. Dios no es solo el estándar principal de bondad. Dios es la fuente de la bondad. De Dios mismo emana esa bondad. No hay alguien más que emane bondad como nuestro Dios. Vamos a andar un poquito más en uno de los versículos más populares, hermanos, que, como lo dice el mismo, dice, y sabemos, ¿verdad? Que todos los cristianos sabemos, y nos encanta ese versículo. Está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y la palabra de nuestro Dios es hermosa, hermanos. Este versículo es hermoso, pero así de hermoso también provoca muchas confusiones. También a veces es mal utilizado. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, subrayenlo. Estamos hablando de la bondad de Dios. Bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo sumamente popular, conocido por todo el pueblo cristiano, y así es difícil también se vuelve un versículo mal utilizado muchas veces. Pero hermanos, y sabemos, quiere decir que ya lo sabemos, o sea, es algo que ya sabíamos, pero no lo sabemos por nuestro propio entendimiento, sino que Dios nos da ese conocimiento, ese entendimiento, el saber que los que aman a Dios, es decir, los que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, es una condición, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, o sea, ahí en cierta manera se vuelve exclusivo, ¿eh? No inclusivo, se vuelve exclusivo, no es para todos, no es para todo el mundo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayudar a bien es cooperar hacia bien, juntar y llegar a un bien. Por ejemplo, la medicina, si una medicina la que ustedes gusten, hermanos, la separamos en todos sus componentes, quizás algunos de ellos, si los tomamos por separado, nos pueden hacer daño, nos pueden hacer mal, pero si los juntamos y hacemos de ellos la medicina, nos ayuda a bien para que nuestro organismo se mejore. ¿Sí? Es decir, todas esas pequeñas cosas, todos esos pequeños componentes ayudan a nuestro bien. ¿Y cuántos ejemplos hay en la Biblia? Es decir, nuestro máximo ejemplo a seguir está en la palabra de Dios, en los héroes de la fe, en todos aquellos que la Biblia menciona, aquellos grandes hombres que en su vida, en sus familias, en su propio ser, tuvieron situaciones difíciles y complicadas. ¿Quién no conoce o sabe que a José lo vendieron? Que lo aventaron en un pozo, lo vendieron sus hermanos
Y después de ahí los que lo compraron lo llevaron, se lo llevaron. ¿Y qué llegó a hacer José? Llegó a un lugar de prominencia, ¿sí? En el gobierno. ¿Quién no conoce a Job? Dios permitió que Job perdiera su familia, sus animales, sus bienes, tantas cosas. Y el mismo Job decía, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Él sabía que todo ello iba a cooperar para el bien y al final de Dios le restituyó todo. ¿Quién no ha conocido de Daniel, que tuvo que ser metido en un foso de leones, que tuvo que ser metido en horno, y al final el Señor lo llevó también a un lugar de preeminencia? ¿Sí? ¿Quién no conoció? Todos, al Señor Jesucristo, que murió y padeció por nosotros. Y había un propósito que Dios mismo había definido, predestinado para Él, y que todos fuésemos salvos a través de su sacrificio, a través de su sufrimiento. Y todas las cosas, sean buenas, sean malas, sean difíciles de entender, difíciles de comprender, dice, cooperan, ayudan para el bien, pero es para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, es decir, aquellos que de corazón, en el corazón existe ese amor por nuestro Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Ponga su nombre ahí. Y sabemos que Beatriz Batres, pongan su nombre, pongan el nombre que ustedes gusten y apropiense de este versículo, ¿sí? Y vean cómo es que Dios lleva todo para nuestro bien, para el propósito que Él ya ha destinado. Dice, conforme a los que a su propósito son llamados. Es decir, hay un propósito en ello, un propósito totalmente definido por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Si seguimos leyendo todo este pasaje, no tan solo este versículo ahí donde hay en Romanos, hermanos, nos habla que a final de cuentas somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Podemos tener tribulaciones, angustias, hambre, desnudez, pero a final de cuentas somos más que vencedores. Recibiremos el bien y el mal. Entonces, amados hermanos, hay un versículo también que nos refuerza esto de que es para los que conforme a su propósito son llamados. Busquemos ahí en segunda de Timoteo 1:9, segunda de Timoteo 1:9. Voy a buscar el pasaje del versículo. ¿La tienen ahí ustedes? Si gusta leerlo, por favor. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salva y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Conforme a su llamamiento, ¿verdad? Con un propósito, ¿sí? Y desde antes de los tiempos, de los siglos. Desde aquellos tiempos Dios ya buscaba nuestro bien y sabía nuestro bien. Dios era bondadoso, Dios era bueno. Desde un principio Dios creó los cielos y la tierra y todo era bueno. Y Dios nos llamó con un propósito bueno para ello. Independientemente de que tengamos situaciones y momentos difíciles, malos,
pasemos por pruebas, pasemos por situaciones, al final el Señor, así como estos héroes de la fe que hemos mencionado, héroes de la Biblia, los bíblicos, Dios encamina todo para el bien de aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, hermanos, es sumamente importante que entendamos que Dios busca nuestro bien, es un Dios de bondad. Así encontremos aflicción, miseria, injusticia y otro montón de maldades. Dios en su bondad trasciende todas estas cosas y hace que éstas ayuden, que cooperen. Acuérdense, cuando ayudamos, yo voy a ayudar, es decir, no voy a hacer yo solo, o sea, vamos varios, nos juntamos y ayudamos. El ayudar es hacer equipo, juntarse con alguien, es decir, todo esto ayuda para que haya un bien, ¿sí? Todas estas cosas hacen que ayuden para nuestro bien. La providencia de Dios hará que todas estas maldades tan cercanas redunden para nuestro beneficio final. Dios es un Dios de luces, es un Dios de bien. En Él no hay un lado sombrío. Dios no está bajo ninguna ley. Dios es inseparable de la ley, es parte de su naturaleza. Él es la ley, es su propio carácter. Dios es su propia ley. Hay pasajes bíblicos que nos hablan cómo es que Dios es bueno. Podemos leer el Salmo 25 del 8 al 10, hermanos. Son los pasajes bíblicos que nos pone este pequeño estudio para reflexión. Salmo 25 del 8 al 10. ¿Sí? Si lo tienen, por favor. 25 del 8 al 10. Salmo 25. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hay condiciones, ¿verdad? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué dice en el Salmo 105? Dice, porque Jehová es bueno. Todo esto quizás es un texto muy conocido. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y repetimos nuevamente, hermanos, Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acuérdense, ejemplificábamos aquí con esta sombra, esta luz y esta sombra que se ve aquí en la parte de atrás. ¿Sí? Hay una luz y una sombra. La sombra no es igual al objeto. Hay una variación. Está oscuro, no se ve, no se entiende porque hay oscuridad. No se alcanzan a ver por ahí características. Entonces, la luz, la oscuridad. La sombra nunca va a ser igual al objeto. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios de luces, es un Dios de bien, de bondad. La oscuridad representa maldad, representa aquel momento en que podemos hacer algo sin que se dé cuenta, sin que alguien se dé cuenta. ¿Sí? Es parte de... Este es el estudio del día de hoy, hermanos. Como les decía, no sé si alguien puso ahí cuál fue la parte final del estudio anterior de Dios, la santidad de Dios, que cómo termina, pero termina en que hemos de imitar a Dios en su bondad. ¿Sí? Tenemos que imitar a nuestro Dios en su bondad, es decir, ser buenos, así como Dios les pide que seamos santos como Dios es santo. También tenemos que imitar, tenemos que ser buenos porque Dios es bueno. Agradezco, hermanos, estos momentos, estos tiempos.
vamos a concluir con una oración, así como comenzamos, vamos a concluir con una oración, con algunas peticiones que siempre oramos por ellas, ¿verdad? Prácticamente todos los días tenemos en oración a aquellas gentes, a aquellos hermanos que están en necesidad de salud principalmente, pero hay otras necesidades, hermanos. Hay otras necesidades y bueno, antes de la oración sí quiero, y de hecho se lo había comentado al pastor y a los diáconos, quería tomar unos minutitos pequeños y quiero, hermanos, apelar a la bondad de cada uno de ustedes, a la bondad que debemos de tener para con nuestro prójimo. Quizás ahorita estamos en casa tranquilamente viendo este video, viendo esta transmisión y nuestra cocina, nuestra alacena está llena, tenemos lo suficiente, tenemos comida, pero hay hermanos, hay gente cercanas a nosotros, prójimos, el prójimo es el más próximo, que está cercano a nosotros y está batallando porque no tiene trabajo, porque la comida se le terminó, porque no tiene manera de llevar el pan a su casa. El día de mañana, hermanos, nuevamente les invitamos a que cooperen con despensa para diferentes hermanos. Hemos dejado en estas últimas semanas de cooperar, de apoyar a los hermanos y se ha visto, hermanos, que se batalla para completar las despensas, se batalla para tener suficiente para todos. Entonces, hermanos, apelo a este estudio, a la bondad de cada uno de ustedes para con su prójimo. Hermanos, que nos juntemos, que cooperemos, que apoyemos las despensas que se necesitan para que algunos hermanos que no tienen alimento, que no tienen manera de obtenerlo, lo tengan. La iglesia tiene este ministerio y lo ha desarrollado de muy buena manera. Así que, hermanos, yo les invito a que no dejen de cooperar. Por mínimo, hermanos, que sea su cooperación. Dios ve el corazón agradecido. Vamos a orar, hermanos, oremos por las necesidades, como les decía, que comúnmente tenemos, comúnmente presentamos, y no dejemos de orar. Orad sin cesar, quiere decir que si oramos una vez, ya oré por ti, hermano, no, es orar sin cesar hasta que Dios, como dice la oración, no es para cambiar los planes de Dios, sino para que nosotros descansemos en su soberana voluntad. La soberanía de Dios nos ha alcanzado, hermanos, el amor de Dios nos ha alcanzado. Oremos en este momento para concluir este estudio. Bendito y bondadoso Señor, gracias por tus misericordias, por tus bondades. Tu gracia sobreabunda, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y Padre, sabemos que tú estás atento y conoces nuestras necesidades como iglesia. Sabemos que se han presentado, Señor, muchas necesidades. Tu pueblo, Señor, acude porque sabemos que tú eres el Padre de las luces, el Dios de donde proviene todo bien, el Dios de toda dádiva y de todo don perfecto viene de ti, Señor. Señor, nos aferramos a tu palabra, Señor, y entendemos, Señor, que tu palabra es verdad. Pedimos por las necesidades de mis hermanos, aquellos que necesitan de salud en su cuerpo, por Irina, por Yair, por Marcela, por Teresa Monreal, por Señor, te pido también por el Señor que le llamamos el licenciado, que está todos los días entre la iglesia, Señor. Pedimos que alcance su vida, Señor, y que le dé salud también en su cuerpo, Señor. Señor, sé con los ancianos, los ancianitos, con nuestra hermana Lupita, Señor, sé con ella ahí en su hogar, sé con nuestra hermana Epifania, sé con nuestra hermana Tabita, Padre Santo, con nuestra hermana
en Edina. Sé, Padre Santo, con Teresa Monreal, ahora que habrá de ser o está siendo intervenida, Señor, sé con ella. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos ancianos que en este momento están en sus casas, Señor, por motivos de esta enfermedad, Señor. Pedimos, Señor, que seas con ellos, sé con mi madre Ezequiela también, Señor, cuídala y guárdala también en el hueco de tu mano. Señor, también pedimos por aquellos hermanos que están en momentos difíciles. Padre Santo, sabemos que en la vida del cristiano, Señor, no tan solo hemos de recibir el bien, sino también aquellos momentos, Señor, que son difíciles para nosotros. Te pido, Padre Santo, por el doctor, que ahorita escapa a mi mente. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes que está pasando por momentos difíciles. Hermano Bocelli, hermano Bocelli, pedimos que seas con él, Señor, que hacemos una oración especial por su vida, Señor. Sabemos que ha pasado por momentos difíciles, Señor. Toma su vida, toma su cuerpo, su mente, Señor, y Padre, que él pueda salir adelante, Padre, porque ha sido llamado a ser parte de tu pueblo, Señor. Bendecimos su vida, Señor, y la ponemos en tus manos, Señor. Hay más necesidades que tu pueblo tiene, Señor, que constantemente ponemos ante ti, Señor, y Padre, escapan a mi mente, Señor, pero tú las conoces, mi Dios. Sabemos que Señor, tú nos proteges, tú nos guardas, y eres un Dios de bien, eres un Dios de luces, Señor, el Padre de las luces, Dios de toda misericordia, Señor. Gracias, Dios. Quédate con nosotros, quédate con tu pueblo, Señor. Guárdalo, protégelo, Señor. Sé con aquellos que no tienen trabajo, Señor. Provee un trabajo, Señor, para que puedan, Señor, tener el sustento en sus hogares, Padre. Gracias, Dios. En tus manos estamos, en tus manos ponemos al pastor Josué Hernández, su familia, a los ancianos gobernantes, Caleb, Jonathan y sus familias, a los diáconos, nuestra hermana Cari, nuestra hermana Eliseo, Señor, y a todo tu pueblo en general, Señor. Rogamos por aquellos, Señor, que Señor tienen alguna aflicción en su vida, alguna tristeza en su corazón, Padre, que tú seas quien les consuele, Padre. Bendecimos, damos gloria a ti, Señor, que eres un Dios amoroso y misericordioso. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión, y pues que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. El día de mañana continuamos con estos estudios. Dios les bendiga. Bye.